procedimientos invasivos es aquel procedimiento realizado por un profesional de la medicina, cual sea licenciado en enfermería, radiólogo, o sea, licenciados, ¿no?, en radiología, este, cualquier profesional de la medicina, en el cual se introduce en el cuerpo, ya sea químicamente o mecánicamente, o mediante un instrumento, ¿sí? Ahí da algunos de los ejemplos. Inyecciones intradérmicas, subcutáneas, intramuscular también, o se introduce un tubo o un dispositivo, ¿sí? Todo lo que sea que va dentro del cuerpo, ¿bien? Colocación de accesos endovenosos, extracción de sangre, sutura de herida cortante, punción lumbar, ¿sí? Todos los procedimientos deben ser realizados con técnica aséptica y registrados en el documento correspondiente. Recuerden que al realizar ese procedimiento, al entrar, sí o sí debe ser una técnica aséptica. ¿Qué quiere decir aséptico? ¿Qué quiere decir aséptico? Que mantenga la sepsis, que sea todo higiénico, limpio, esterilizado. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, esto de los procedimientos invasivos, hasta dar una pastilla, todo lo que va a entrar al cuerpo, ¿sí? Una cirugía, una colocación de sonda, una venoclisis, una medicación que hagamos endovenosa, colocar un tubo endotraqueal, colocar un tubo torácico, colocar una sonda nasogástrica, todos los procedimientos que invaden el cuerpo humano, esos son procedimientos invasivos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento invasivo? ¿Se ven que se van corriendo las páginas o no? ¿Las diapositivas o no? Sí, profe, ten ¿Sí? Bien, ventajas. ventaja, sí. La ventaja es proporcionar resultados precisos y específicos sobre una variedad de problemas médicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando cualquier persona va al médico por alguna dolencia, algún problema, vómito, diarrea, lo que sea, el médico o el profesional se guía por la sintomatología que tiene el paciente, ¿sí? Y en base a la sintomatología puede dar a un diagnóstico médico. Cuando la sintomatología es muy variada, se confunden o se presentan dos, tres patologías con la misma sintomatología o la sumatoria de signos y síntomas, o sea, como que está dudoso el tratamiento, o para complementar el tratamiento se realizan estudios. Eh, por ejemplo, una endoscopía, ¿sí? Para determinar cualquier problema gástrico, me va a terminar, ¿sí?, de, eh, de determinar cuál es la patología que tiene. Por eso ahí dice, nos proporciona resultados precisos y específicos, ¿sí? Eh, por decirles, una cirugía laparoscópica, una cirugía exploratoria, también, ¿sí? Nos va a dar un diagnóstico, porque, por ejemplo, las personas entran con abdomen agudo, que se llama, que es un dolor en abdomen inespecífico, que no calma con ningún calmante, que no cesa con posturas, en fin, se hace una cirugía, se abre, ¿sí? Entonces, ese procedimiento invasivo que hace el cirujano nos, nos va a precisar qué tiene el paciente, por qué le dolía el estómago, ¿sí? Por eso es una ventaja que nos da para, para que los resultados nos den precisos y específicos, ¿bien? Son eficaces para el tratamiento de una variedad de afecciones médicas, ¿sí? Porque recuerden que todo lo que va endovenoso, intramuscular, hasta vía oral, los tratamientos o vía inhalatoria también, todos son tratamientos más rápidos, más o hay infiltraciones, son tratamientos más eficaces, ¿sí? Son seguros para los pacientes que otros tratamientos debido a la precisión de los resultados.
O sea, no es que yo doy una medicación o doy un tratamiento por las dudas sea, ¿sí? Esto no es seguro para el paciente porque yo sé lo que tiene, entonces vamos con la medicación exacta, ¿sí? La desventaja de esto, ¿qué desventaja tiene? Aumenta los riesgos de complicaciones, como infecciones, sangrados o lesiones en los tejidos, ¿sí? Estos procedimientos requieren anestesia, la mayoría, general o parcial, los que pueden aumentar el riesgo de complicaciones postoperatorias. También provocan dolor y desconfort después de la cirugía, porque ninguna cirugía o un procedimiento invasivo es placentero ni produce dolor, no, sí produce dolor y salimos de la zona de confort o de la zona de, de anteriormente, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la periodista que se fue a hacer una endoscopía Ah, sí, que falleció. y murió? ¿Sí? Esa sería una desventaja, ¿sí? De complementar, en este caso le hicieron una endoscopía de control y hubo una complicación, ¿sí? Que más adelante lo vemos, lo que es el consentimiento informado y los riesgos, ¿no? Y los riesgos y las complicaciones que tiene toda intervención, chicos. Hasta un simple vacuna que nosotros colocamos, hasta un simple inyectable que nosotros colocamos, tiene sus riesgos, ¿sí? Toda procedimiento tiene su riesgo de dañar algún órgano, algún tejido, ¿sí? Todo procedimiento. Hasta de no saber si el paciente es alérgico a alguna medicación, ¿sí? Porque nunca se la colocó y justo va la mala suerte y nosotros la colocamos y el paciente es alérgico, ¿sí? Entonces ahí estamos en serios problemas. Por eso, la desventaja de estos procedimientos invasivos es eso, el sangrado, las infecciones, por ejemplo, se ve mucho en los hospitales, a nivel hospitalario, las infecciones intrahospitalarias por este, todos estos catéteres, todas estas cosas que se usan para el tratamiento del paciente que si no son tratados con el cuidado necesario, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos lavado de manos, ¿sí? Vimos lo que son normas de bioseguridad? Entonces, vieron cómo un tema se va enganchando al otro, ¿sí? Si no tenemos un estricto control de todo eso, seguimos los procedimientos, seguimos la técnica, no alteramos ningún protocolo, corremos el riesgo de una infección intrahospitalaria. No sé si escucharon ese término, ¿sí? Existen las infecciones intrahospitalarias por no seguir todas estas normas de bioseguridad y el paciente entra por una cosa y se complica o se agrega a la patología que tiene. Eso es responsabilidad únicamente del profesional actuante, ¿sí? Llámese médico, enfermera, nutricionista, kinesiólogo, porque no hay una buena cadena en cuanto a las normas de bioseguridad, ¿sí? Eso hay que ser bastante conscientes de que todo procedimiento invasivo tiene riesgos, ¿sí? Tiene riesgo de complicación. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos una endovenosa, ¿sí? Y la colocamos mal, ya sea por mala técnica, ya sea por no usar el calibre de la aguja o la boca necesario, rompo la venita, ¿sí? No sé si vieron los pasos de eso, ¿sí? Que se rompe la vena. Ahí es una complicación de este procedimiento invasivo que yo invado al cuerpo con este instrumento, ¿sí? Entonces eso sería una complicación, ¿sí? Que esa sangre que queda en el tejido
Después, obviamente, se reabsorbe, sigue todo su proceso, ¿sí? Pero es riesgoso, ¿sí? Entonces, esa sería la desventaja de lo que son los procedimientos invasivos. Bien. La importancia de los procedimientos invasivos son esencialmente para el diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades, ¿sí? Muchas enfermedades, hace falta o es necesario este procedimiento invasivo. Por ejemplo, para saber si el paciente tiene meningitis, ¿saben cuál es la única forma de saber si tiene meningitis o no? Con la prueba del líquido cefalorraquídeo. Exacto, con la prueba de líquido cefalorraquídeo, que se hace de una sola manera. Se invade, ¿sí? A través de la columna, una postura, hay una técnica, punzan la médula y retiran líquido, ¿sí? Es la única forma de saber si el paciente tiene meningitis. No hay otra forma, ¿sí? Por eso es tan importante estos procedimientos invasivos, que tienen sus ventajas y sus desventajas, como lo vimos recién, pero eh, son importantísimos para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. ¿Sí? Bien, cuando nosotros vamos a hacer algún tratamiento, algún procedimiento, quiero decir, invasivo, el primero, nosotros, ¿no? Los enfermeros hacemos la relación enfermero-paciente, ¿verdad? Sí o sí, nosotros tenemos esa ventaja de poder hablar con el paciente, de poder entablar esta relación, ¿sí? Para explicar todo procedimiento que le vamos a hacer. Bien, también preparamos al paciente psicológicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque este paciente va a estar temeroso, va a estar ansioso, va a estar con miedo porque no sabe cómo es el tratamiento, cómo es el procedimiento, tiene miedo si le va a doler o no. Y sobre todas las cosas, va a tener miedo del resultado, ¿sí? De ese procedimiento, sobre todo, ¿sí? Por eso nosotros, los enfermeros, somos los que estamos siempre a la par del paciente, debemos ser capaces de sobrellevar esta ansiedad y el estrés asociado al procedimiento, ¿sí? Hay procedimientos que no hacen con anestesia general, entonces el paciente está escuchando todos los ruidos a su alrededor, que no entiende, ¿sí? Que no entiende, que no sabe para qué, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguna vez han pasado por la experiencia o han tenido algún familiar que lo hizo, por un cateterismo. El paciente está acostado, solo le hacen anestesia local en la zona donde van a introducir el catéter y el paciente está escuchando todo lo que el médico dice o ve o es bastante estresante esa situación, ¿sí? No sé si tienen la experiencia que les pasó eso. Sí, por ejemplo, con mi papá cuando tuvo el infarto, no le podían desbloquear la arteria y cuando Oh, pudieron, sí, dice que le quedó esa mala impresión de que, bueno, ah, obviamente como fue arteria, fue mucha sí, sangre y es exacto, como que eso le quedó esa mala sensación de que siempre que se sí. acuerda se impacta de ver tanta sangre y todo eso. Exacto. Y duele. Dice que por más que tengan anestesia local, después cuando se va el efecto, duele en la zona donde punzan la arteria. Sí, Y imagínense, entra en un catéter dentro de tu cuerpo, por más que sea interno, y todo eso duele. Como que movilizan el cuerpo adentro, ¿sí? Y mal que mal rompen tejido porque tienen que
entra en la arteria un catéter que no entra, que no debe estar, entonces eso también, entonces traumatismo que pasa el cuerpo, o de estar muchas horas en una camilla dura, ¿sí? En una mesa de cirugía dura, también los tejidos eh, se atrofian también, ¿no? Si uno mismo cuando está en otra cama que no es la suya, ya sea cual fuera la situación, duele, ¿sí? Sobre todo en las camillas que son duras o que no tienen un buen colchón, una cama de hospital, algo así, el cuerpo también cansa, duele, ¿sí? Cuando hacemos cualquier procedimiento, por más simple que sea, en este caso estamos viendo nosotros los invasivos, ¿sí? Pero en enfermería, cual sea fuera el procedimiento, debemos explicar la técnica que yo voy a usar y sobre todo les voy a decir para qué hago esa técnica, ¿sí? ¿Para qué hago ese procedimiento? Explico, les doy detalles, ¿sí? Brindo información sobre las posibles complicaciones, para que disminuyamos un poco ese estrés, ese dolor que pasa el paciente, ¿sí? Porque así el paciente ya va a saber con qué se va a encontrar. Nosotros, por ejemplo, en el accionar cotidiano de la enfermera, que colocamos muchos intramuscular, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina. Yo siempre tengo esa precaución de decirle al paciente, es un antibiótico, ¿sí? Que duele mucho, porque no me gustaría a mí que me coloquen algo y me dé con la sorpresa del dolor mientras me están colocando, ¿sí? Y también le doy la opción al paciente de poder comprar o conseguir la ampollita de ¿cómo se llama? Que no produce dolor. El indoloro. El indoloro, el indoloro. Lidocaína. Exacto. Yo le doy la opción explicándole al paciente que es un medicamento que duele mucho, entonces el paciente opta. Algunos dicen, no, no tengo plata para comprar, y otros dicen, no, prefiero comprar antes de que me duela. Aparte estamos ahí, si no le avisamos al paciente o no, o, o, o no le estoy informando al paciente, también le dejo un mal recuerdo, tanto de la enfermera como del procedimiento. Entonces ese paciente, obviamente que no se va a querer poner otra vez otro inyectable porque me dice el que me puso casi me mató, ¿sí? Del dolor. Entonces yo siempre, uno como enfermera ya más o menos va conociendo cuáles de los fármacos, ya sea la vía cual fuere, duele, entonces yo le informo al paciente lo que va a pasar. Es diferente a que le pase. Por ejemplo, alguno se puso una dexametasona endovenoso. No. ¿No? ¿Nadie pasó por la experiencia? ¿Nadie? No, profe, solo La muscular. dexametasona endovenoso tiene un efecto cuando va entrando la medicación que es de picazón y de calor. Y encima en las partes más incómodas que puede tener la persona, que es los genitales. ¿Nunca escucharon eso? La dexametasona produce pica, es como que muchas agujitas chiquititas estuvieran atacando las zonas genitales y como un calor en la cara o en el cuero cabelludo algunos también. Entonces, si yo Profe, no a mí informo, la droga que, disculpe, sí, sí, sí. cuando me hicieron la tomografía, a mí me pusieron eso en el hospital de la madre y el Sí. niño. No recuerdo qué me pusieron, pero me causaba mucho, no sé cómo explicar, si picazón Ah, o qué en las partes íntimas. mira,
Sí, seguramente te habrá, si ha sido con contraste de la Era con tomografía, contraste, sí, con contraste, y claro, era por las dudas, impresionante. claro, sí, por las dudas seas alérgica al yodo, porque eso se hace con yodo, te ponen una Claro. dexametasona antes y eso te produjo. Incluso cuando entra el yodo en el cuerpo, a los que alguna vez se hicieron la tomografía con contraste, produce un calor generalizado, es Sí, horrible la era sensación. muy desesperante, muy, Es muy, muy. desesperante, es muy fea. Obviamente que cada persona, cada cuerpo, puede manifestarse diferente, ¿no? Pero vamos a este punto de que yo debo informar, ¿sí? Al paciente cuando voy a hacer un procedimiento, invasivo, de lo que le puede llegar a pasar, ¿sí? Eso, ¿qué logramos con eso, no? Que el paciente va, va a tener conmigo, va a aumentar la, la relación enfermero-paciente, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda, es todo para brindar el apoyo emocional, ¿sí? Y para que el paciente tenga la opción de tomar una decisión. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Bien, ¿alguna duda de lo que son los procedimientos invasivos? No, Bien, entonces Los cuando... rayos X, todo eso también son invasivos, profe, ¿verdad? No, los rayos X no, porque no entras dentro del cuerpo. Si es una tomografía con contraste, sí, porque te canalizan y te introducen un líquido adentro. En cambio, rayos X no, porque solo es como si tú tomarías comúnmente, como decimos, una foto. ¿Sí? Claro, los centellogramas también. Claro, las amniocentesis. ¿Saben lo que es una amniocentesis? Es el estudio del líquido amniótico cuando la paciente está embarazada, ¿sí? Le ponen un Avoca, un 14, uno bien grueso, pinchan la panza, la embarazada, extraen un poquito de líquido, ¿sí? Para hacer estudios o diagnóstico de alguna enfermedad que esté pasando embarazada. Eso es un procedimiento invasivo, porque entro. Recuerden que todo lo invasivo va a ser lo que entra dentro del cuerpo, ¿sí? Lo que yo pincho, lo que yo doy por boca, todo lo que invada el cuerpo, que sea entrar al cuerpo. Esa es la palabra. Todo aquello que sea entrar al cuerpo. Porque tenemos los procedimientos no invasivos, que por ejemplo son, como decíamos, la radiografía, el control de signos vitales, ¿sí? El bañar al paciente. Esos no son no son procedimientos invasivos, sí, procedimientos invasivos, no son, ¿sí? Porque tenemos los invasivos y los no invasivos. El control de signos vitales, por ejemplo, es no invasivo, ¿sí? Porque no entro dentro del cuerpo, ¿sí? Solo es exterior, ¿sí? Bien. Bien, bien. Eso sería lo que es los procedimientos invasivos que tenemos que tener en cuenta yo como enfermera, ¿sí? Sobre todo recordamos que nosotros vamos a estar siempre al lado del paciente, somos la primera persona que ve y la última persona que ve, entonces yo debo entablar una relación de que el paciente confíe en mí, que me exprese todo lo que siente, las dudas, ¿sí? Yo debo informar los riesgos, debo informar todo procedimiento que vamos a hacer para para evitar complicaciones también, porque el paciente, póngale, si yo no le digo que le va a doler mucho y yo le estoy colocando, ¿qué puede llegar a pasar el paciente? Que en los niños nos pasa. Que se desesperen, se levanten, se Exacto, vayan. exacto, que se mueva, que se quiera levantar. Y eso es lo peor que nos puede pasar porque podemos lastimar al paciente,
quebrar la aguja dentro del paciente, ¿sí? Dañar tejido o colocar el antibiótico, ya sea cual fuera el fármaco, en un tejido que no se va a absorber y se va a producir un absceso, ¿sí? Entonces, complicaciones un montón. Si yo le informo al paciente y toma de sorpresa, este, eh, vamos a producir eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a colocar un inyectable a un niño, yo ya debo de antemano por lo menos ser 3 personas que vamos a estar para asistir al niño. ¿Por qué? Porque el niño se mueve. El niño no tiene la conciencia todavía o el raciocinio, el razonamiento para que pueda entender que tiene que quedarse quieto porque yo lo lastimar con un elemento que tiene filo, ¿sí? Como el bíceps de la aguja. Él no tiene el raciocinio para entender. Entonces yo debo ser prevenida y por lo menos tener 3 personas que me colaboren para hacer el procedimiento. Uno va a sostener siempre las piernas con firmeza, no con violencia, sino con firmeza, y siempre le damos la parte superior del cuerpo y las manos que le tenga la mamá, ¿sí? Y recuerden que son menores, siempre el que va a manipular la ropa del paciente o que se baje el patrón a los cintos es la mamá, ¿sí? O el mamá, el papá, el tío, nunca nosotros, ¿bien? Por todo lo que pasa hoy en día con los abusos infantiles y los que son menores. Entonces nosotros debemos tener muchísimo cuidado en eso, ¿sí? Y nunca hacer un procedimiento invasivo a un menor sin que esté tutor, la madre, el padre, o el adulto responsable, o en otros casos, otros profesionales, ¿sí? Entonces, nos evitamos un montón de cosas con ese tipo de cuidado, ¿sí? Por ejemplo, la fotito que está ahí al último, No sale no sé nada, si profe. no sale la fotito. No, sale la C de Claudia nada más. No, en la presentación, No, a mí no me sale la presentación. No sé a los demás. Ahí sale. ahí sale. Sí, están ¿Ves? cuidados todavía. Sí, ajá, sí, estoy acá. Esa fotito que está al lado de la palabra cuidado es un paciente que está dializándose, ¿sí? No sé si alguna vez vieron un paciente con diálisis. Por un lado del catéter entra, sale la sangre contaminada y por el otro lado entra ya la sangre limpia, ¿sí? Es un proceso. Ese procedimiento invasivo, en los primeros momentos es choqueante para el paciente, ¿sí? Porque el paciente está viendo su propia sangre, al no poder eliminar todas las toxinas a nivel renal, lo hace una máquina. Entonces, ¿qué se hace en los primeros diálisis? Se trata de proteger esa parte, ¿sí? Se trata de tapar esa parte para que el paciente no se impresione. Después ya el paciente, a medida que va pasando el tiempo, va aceptando la realidad de su situación de salud y se va familiarizando, ¿sí? Va naturalizando, después van como si nada a dializarse. Pero en los primeros tiempos se impresiona. Y bueno, y los cuidados que nosotros debemos observar, por ejemplo, en este procedimiento siempre son las cánulas o alrededor de la piel, porque los catéteres que les ponen se infectan. Recuerdan que todo introducido dentro del cuerpo, por más aséptico que sea, por más libre de bacterias que sea, no es algo del cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo mismo lo rechaza, ¿bien? O nunca por más que haya miles de técnicas, nunca es un procedimiento aséptico. Siempre por ahí se filtra algún bichito y nos produce una infección, ¿sí? Por eso los signos vitales es muy importante cuando no hay un foco importante, por ejemplo, un paciente con fiebre. Sin foco, debemos tener en cuenta si tiene algún catéter, ya sea sonda vesical, ya sea sonda nasogástrica para alimentación,
ya sea un catéter como estos para diálisis o una venoclisis, ¿sí? Si está internado el paciente y tiene enrojecida la zona, tiene inflamada, por más que esté en vena, ¿sí? Es porque hay la presencia de un bichito que me infectó el catéter, ¿sí? El catéter que introducí. Y si eso no lo tomo a tiempo, esa infección puede generalizarse y bueno, las consecuencias va a ser más atroz, si se quiere. Bien, estamos ahí entonces con lo que son los procedimientos invasivos. En estos procedimientos invasivos vamos a tener que incorporar lo anteriormente visto, que es el lavado de manos, ¿sí? La colocación de guantes, ¿bien? Eh, todo lo que las normas de bioseguridad, todo eso vamos a tener en cuenta, vamos a ir sumando a esto que vemos ahora de los procedimientos invasivos, ¿sí? A la hora de realizar, hasta por ejemplo cuando nosotros preparamos la medicación, para preparar la medicación tiene que ser un lugar que sea lo más limpio posible, mis manos deben estar limpias, ¿sí? En el caso que no tengamos guantes, mis manos deben estar limpias, las bandejas deben estar desinfectadas, ¿bien? Tienen todos sus protocolos y siempre cuidar, ¿no? Cuidar que no introduzcamos ninguna bacteria al paciente, porque recuerden que introducimos algo, ¿bien? Por ejemplo, por ahí lo que nos olvidamos de hacer, porque hay que ser realista, cuando vamos a colocar una medicación por Avon, cuando el paciente está internado, no lo desinfectamos con alcohol, directamente lo ponemos, ¿sí? O como hacen muchas enfermeras, no sé si vieron ustedes que pinchan el suero arriba para colocar medicación, ¿sí? Son Sí. O dejan la prácticas, agujita puesta. exacto, y son prácticas que no corresponden, ¿sí? No corresponden porque son vehículos, ¿sí? Para que entre alguna bacteria a eso que yo estoy entrando en el cuerpo, ¿sí? Porque esa solución fisiológica que estoy introduciendo el cuerpo, si yo no cuido la asepsia que ya trae, la contamino, ¿sí? Entonces estoy entrando una bacteria no deseada al cuerpo por no tener en cuenta estas normas de bioseguridad o estas técnicas o estos protocolos que debo seguir para evitar introducir alguna bacteria. ¿Sí? Eso nosotros como enfermeros debemos tener mucho en cuenta esas cosas. Bien. Profe, y también creo que es importante cuando estamos preparando los elementos para cualquier intervención, tratar Sí. de llevar todo lo que corresponde, porque, por ejemplo, si se trabaja con guantes estériles y me olvidé algo y no tengo quien envíe a buscarlo, ya pierdo material o no, porque me tengo que Exacto. sacar esos guantes, ir a buscar y volver. Sí, 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 exacto, sí, sí. Es así, es así. Pierdo tiempo, se me contamina lo que ya había abierto, ¿sí? Sí, es así. Bien, estamos hasta ahí. Sí, profe. Bien, vamos a seguir un poquito. Las implicancias éticas y jurídicas de estos procedimientos invasivos. En el ámbito de la medicina existen varios procedimientos invasivos de diagnóstico y tratamiento, los cuales presentan riesgo para la vida del paciente. Por lo tanto, es necesario una adecuada información y acá aparece algo que se llama la aplicación del consentimiento informado. No sé si alguna vez lo escucharon. Sí, El sí. consentimiento informado que antes no se usaba, ¿sí? Antes no se usaba y a raíz de un montón de cosas jurídicas y de mala praxis, se empezó a usar, es más, hay una hoja, hay una ficha que los hacen firmar antes de cualquier procedimiento invasivo, ¿sí? Es como un resguardo del profesional. Esto no quiere decir que no va a existir la mala praxis, ¿sí? Que no se confunda, que no se confunda. Eh, Porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, me hace una cirugía de abdomen
el riesgo es de hemorragia, pueden perforar intestino, pueden cortar una arteria sin querer y bueno, eso ya pasa a ser mala praxis, no una consecuencia, no este riesgo de vida que puede pasar, ¿no? O olvidarse algún material dentro del abdomen, que pasó 1000 veces, pedazos de pinza, gasa, ¿sí? Hasta empeoró el caso del paciente y muchas veces pierden la vida a raíz de eso ya sería una mala praxis, ¿sí? Entonces aparece esta aplicación del consentimiento informado, ¿bien? Profe, disculpe, Sí. dice que la llamada finaliza en 15 minutos. Bueno, ahí les hago otro link, así entramos por el otro. ¿Alguna vez escucharon esto de consentimiento informado? Sí, profe. Eh, Sí, porque ese, por ejemplo, cuando le hicieron el cateterismo a mi papá, nos hicieron firmar, eran como 5 hojas Exacto, sí, sí, sí. Ahí les hice otro link, así nos unimos a ese, ¿sí? Cortemos acá y unimos al otro. Así podemos estar un poquito más. Seguimos. Bien, hablábamos de este consentimiento informado, de las complicaciones, ¿sí? Que tiene esta práctica, este procedimiento invasivo. Entonces entramos a otro terreno de lo desconocido, ¿sí? El consentimiento informado es la explicación a un paciente acá dice, es la explicación a un paciente atento y mentalmente competente. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene que estar óptimo en sus funciones mentales, ¿sí? Quiere decir que el paciente entiende, acepta y su condición de enfermo le permite tomar una decisión, ¿sí? Porque si no, si el paciente estuviera en coma, si el paciente estuviera soporoso, si el paciente está en riesgo de vida, si el paciente no es mentalmente sano, si tiene alguna alteración, o no vidente, o con alguna alteración, no puede tomar decisiones, tiene que tomar otra persona la decisión, ¿sí? Y firmar, ¿sí? Y firmar ese consentimiento informado, ¿sí? Entonces, la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como los efectos de la misma, los riesgos y los beneficios de los procedimientos terapéuticos. Se solicita su aprobación para ser sometido a estos procedimientos, ¿sí? Con ese consentimiento informado, la persona habilita, o sea, el paciente habilita a la otra persona para realizar procedimientos invasivos, los tratamientos y todo aquello, o también muchas veces esos consentimientos informados sirven para investigaciones, ¿sí? Para ser objeto de investigación también deben firmar, ¿sí? Que están de acuerdo a eso, ¿sí? Incluso cuando uno entra a una clínica, hay normas, ¿vieron que hay carteles en las puertas de los baños? Uno firma, ¿sí? Que está de acuerdo a eso. El horario de visita, el tema en cuanto a lo que sería, ¿cómo se dice? Las normas que tiene cada hospital, ¿sí? Entonces uno acepta y firma que está de acuerdo con eso, ¿sí? El objetivo es respetar a la persona enferma en sus derechos y dignidad, asegurar y garantizar una información adecuada
que permita la participación del paciente en la toma de decisiones que lo afectan, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces toman decisiones por el paciente que el paciente no está de acuerdo. Vamos al tema, al ejemplo del cáncer. Por ejemplo, un paciente con cáncer. ¿Todos los pacientes quieren someterse a quimio y a rayos? No, No todos los pacientes aceptan pasar por esa experiencia que muchas veces produce efectos positivos o muchas veces les prolonga, ¿sí? El tiempo de vida, pero no son capaces de afrontar lo que significa una quimioterapia, ¿sí? Porque por más que les digan no te va a pasar nada, en vos no va a pasar, sí pasa, ¿sí? Después de una quimioterapia, el paciente necesita hasta una semana para recuperarse, porque los efectos adversos de la droga que le introducen produce vómito, diarrea, ¿sí? Malestar general, fiebre, ¿sí? Porque recuerden que son químicas, ¿sí? Indirectamente afectan a otros órganos, ¿bien? Entonces hay pacientes que no están de acuerdo con eso. De hecho, que Argentina debe ser uno de los pocos países que no está aceptada la eutanasia, porque si no, deciden ellos, o sea, el derecho del paciente a decidir de su propio cuerpo, ¿sí? Creo que eso pasaría más en los pacientes que ya tienen un cáncer ramificado, ¿no? Que ya saben que tienen pocas chances para sobrevivir. No, lo que hacen con pacientes así, que están en las últimas, por así decirlo, es que los tratan con un tratamiento paliativo, le introducen morfina por goteo. ¿Sí? Eso va a depender también del equipo interdisciplinario que asiste a la persona, ¿sí? Porque no todos quedan postrados, existen las prótesis, ¿sí? Hasta hacen deportes. Ustedes vieron los chicos, hay personas que están discapacitadas en silla de ruedas que hacen deporte, tienen familia, aceptan su condición y siguen positivamente su vida. Bueno, pero no todos lo miran de esa manera o no todos tienen el soporte o el apoyo tanto de los profesionales que lo asisten o de la familia para que puedan tomar esa decisión, ¿sí? Hay decisiones que son muy personales, que solo el paciente lo puede decidir. Estamos hablando siempre de adultos, ¿no? Claro, en el caso de los niños es otro tema, que lo verán cuando vean pediatría, ¿sí? En el caso de los niños, el que se hace cargo de este consentimiento es el tutor a cargo, el padre, madre, ¿sí? Y en caso que esté en riesgo su vida, toma hasta intervención de la parte legal, en el caso de los niños. Bien, ¿estamos hasta ahí sobre consentimiento informado? Sí, profe. Que no quiere decir, siempre aclaremos, que no quiere decir que vamos a justificar una mala praxis, ¿sí? Nosotros le comunicamos al paciente sobre las consecuencias, sobre los riesgos que puede pasar de este procedimiento invasivo, ¿sí? Como que se hace cargo de, ¿cómo les puedo decir? Se hace cargo de lo que, bueno, si se me rompe una arteria y bueno, era el riesgo, ¿sí? Es como anticipar lo que puede llegar a pasar y su consecuencia, que no justifica, cuando vayan a la teoría dicen, el consentimiento informado no justifica la mala praxis, ¿sí? La mala praxis es otra cosa, ¿sí? Estos son los riesgos, los posibles riesgos que pasa cualquier intervención, ¿sí? Ya sea quirúrgica, invasiva, lo que sea. Bien.
Hasta ahí vamos a llegar porque lo próximo que vamos a ver es dolor, ¿sí? Siguiendo el cronograma que tienen de clases, es dolor, pero dolor es mucho, ¿sí? Dolor es mucho. Entonces, eso nos va a llevar un tiempito porque hay que entrar a ver desde qué es dolor, cuántos tipos, en fin. Así que este power que yo hice, que después se los voy a pasar, la próxima clase cuando vaya a Imogasta se los paso, está enganchado con lo que vimos de lavado de manos, normas de bioseguridad, pre, intra y post operatorio, y se engancha con este tema de los procedimientos invasivos y sigue con dolor, ¿sí? Así que después se los voy a pasar. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe, ¿y cuándo sería el parcial? El parcial sería del miércoles que viene al otro, antes de las vacaciones sería el parcial. ¿Va a ser virtual o presencial? No, presencial tiene que ser, sí, presencial. Virtual no, porque ustedes vean que acá tenemos muchos conceptos, ¿sí? Mucho preciso. Entonces, no, se debe tomar presencial, escrito, ¿sí? Y seguramente múltiple opción. Así que la clase que viene también les voy a dar una guía de estudio de cada tema para que nos podamos más o menos ver qué vamos a tomar, ¿sí? Bien. ¿Alguna preguntita? Profe, buenas tardes, Sí, disculpe. sí. Dijo del miércoles que viene Al otro, sí. Que sería, ya les digo qué fecha, ya sería junio. Sería junio y es el 5. O sea, el 12 de junio va a ser el examen, ¿sí? Así que ya vayan anotando. El 12 de junio va a ser el examen. Y van a entrar todos los temas hasta dolor. Hasta ahí va a entrar. ¿Está? Sí, profe.